Sean todos bienvenidos a nuestra galería de arte. Nosotros somos Camila, Melissa y Fabián. Tenemos esta obra de 1684, El Juicio Final, un óleo sobre lienzo elaborado por Juan Pérez Mejía, que tiene gran contenido educativo. La Contrarreforma se caracterizó por tener el propósito de evangelizar, también por mostrar una realidad escenográfica que permitiera al espectador involucrarse y por permitir también generar algunos sentimientos o emociones con el cuadro. Este cuadro en específico maneja dos tonalidades, está dividido en tonos fríos, tonos cálidos. Por una parte, en la parte superior se ve todo lo celestial, lo divino, lo infinito, que se refuerza con el uso de diferentes símbolos, como las nubes, los ángeles, la ausencia de peso, las vestimentas, el manejo de la luz, el manejo del cuerpo, las posiciones físicas, que contrastan con la parte inferior que se refiere al infierno, a los tonos cálidos, oscuros, opacos, a las posiciones de desesperanza, de oración, de auxilio, de sufrimiento. Y es precisamente con el propósito de poder mostrar a la población que se está evangelizando lo que puede ocurrir luego de la muerte. Existe también entre esa parte superior divina, donde está Dios, que se reconoce con otro símbolo muy espiritual, que es la luz o la aureola que está reflejando de su cabello. Se encuentra en el medio un ángel que está intercediendo esta situación entre el infierno y el cielo. Y es también porque la Contrarreforma busca continuar con esta imagen de la importancia de los santos y otros personajes del catolicismo que se vuelven relevantes para hacer la transición a un estado de divinidad o de santidad. Se buscaba un tipo de tratamiento un poco más dramático y que tuviera la función de relatar una historia para las personas que estaban hasta ahora entendiendo acerca de la religión. En cuestión de trascendencia, estaba determinando la forma en la que esta población podía trascender a través de una religión impuesta, la religión católica, y estaba mostrando las directrices de cómo era posible y válido poder tener esta trascendencia. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestra segunda obra, El Bautizo, de Jan Steen, un pintor de origen holandés. Esta obra se trata de una obra sobre lienzo. Sus dimensiones son 88.9 centímetros por 108.6 centímetros y fue realizada en el año de 1664. Jan Steen es un claro ejemplo de la reforma protestante que impulsó Lutero alrededor de los años 1545. Claro está que esta obra es posterior a dicha reforma. Podemos darnos cuenta que esta reforma fue impulsada en los países del norte de Europa. Alemania, Holanda e Inglaterra son los principales impulsadores de dicha reforma. La reforma habla de que no necesitamos adorar imágenes, y en esta imagen vemos un claro ejemplo de ello, ya que no vemos implícito la imagen de la divinidad o de algún ser santo. En términos formales de esta obra, empezamos a ver características que empiezan a adquirir importancia para los artistas del norte. Los detalles, los colores, las texturas, en cuestión de la expresión corporal de los actores, la naturaleza y cómo plantean situaciones de la vida cotidiana. Aquí tenemos La muerte de Sócrates. Fue una obra hecha por el pintor francés Jacques-Louis David en el año 1787. El lienzo fue encargado por los hermanos Trudel y actualmente se encuentra en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Su técnica es óleo sobre lienzo y sus dimensiones son de 130 centímetros de alto por 196 centímetros de ancho. Hace parte del movimiento artístico neoclasicista, cuyas características se ven reflejadas en la obra, inicialmente en la representación de temas clásicos, y en este caso también en las figuras humanas representadas de acuerdo al ideal griego y al desnudo heroico, pareciendo estatuas. En ella vemos el momento final de la vida de Sócrates, condenado a muerte por expresar sus ideales en contra de las creencias de los dioses ancestrales y así corromper a los jóvenes atenienses. Esta es una obra
en la que el manejo de la luz, que entra al lugar por la izquierda, hace del pensador un protagonista que afronta su condena con honor y firmeza, tanto por su expresión en el rostro como por su postura que mira al frente como nadie más lo hace en el cuadro, así como también la postura y expresión de los presentes que denuncian la concepción de injusticia frente a este hecho. Platón, perturbado de espaldas a la escena y a los pies de su maestro, afronta su pérdida. A pesar de que Sócrates está muy cercano al centro, en el centro exactamente encontramos el encuentro de su mano con la cicuta, bebida que acabará con su vida en unos momentos. Aquí, la sutileza del énfasis de la obra. Toda la escena está tras un fondo prácticamente neutro en cuanto al color y también en cuanto a composición, pues no genera mayor distracción, sino que ayuda en la concentración visual de la escena. En cuanto al neoclasicismo, es importante resaltar que David como artista nos muestra a través de su obra los cambios políticos y sociales de su país, desde el fin del antiguo régimen pasando por la etapa revolucionaria. Sin embargo, David pocas veces pintó directamente la historia de Francia. Sus lienzos son pinturas de historia con un fuerte trasfondo ideológico, como lo vemos aquí en La muerte de Sócrates. La siguiente obra que vemos se titula Etapas de la vida, de Caspar David Friedrich. Es una pintura hecha en aceite de 130 por 196 centímetros y fue realizada en el año de 1835. Siglo XVIII, siglo en el cual la ilustración entra en vigor para los artistas, y en el caso de Friedrich vemos cómo su influencia llega a ser romanticista. Lo romántico de estos artistas, en donde predomina la razón, lo sublime está presente y el arte se usa como una experiencia individual para llegar a la libertad, la sinceridad y en algunos casos denunciar situaciones que ocurrían. Lo sublime en este momento era la fascinación y el terror que provocaban este tipo de imágenes. Es como sentir una especie de adrenalina que recorre tu cuerpo al ver este tipo de pinturas. Y es que en esta obra de Friedrich vemos que el paisaje es el protagonista, ya que el paisaje nos muestra lo pequeños e insignificantes que podemos llegar a ser nosotros como especie. Es ver la grandeza de la naturaleza y sentirse indefenso. Es entonces en donde vemos un trasfondo más secular, en donde Dios ya no se encuentra presente, sino que estamos centrados en el ser humano. Esta obra de la artista alemana Käthe Kollwitz es conocida como Pobreza o Miseria. Es una litografía de 15 centímetros por 25 centímetros y fue trabajada entre 1893 y 1894, siendo parte del movimiento expresionista. La obra forma parte de una serie de grabados inspirados en una obra de teatro, cuyo tema giraba en torno a los apuros de los obreros textiles silesianos en un contexto de descontento social y desempleo, que por una parte atañe a la libertad del ser y por otra da apertura a la melancolía. El existencialismo trata de encontrar a los seres y trata de darle sentido al ser en su esencia, dejándole un pensamiento libre para que pueda vivir las emociones que él quiera, dándole existencia, sentido y conocimiento. Uno de los representantes es Munch, con esta obra que se llama Ansiedad, una obra de 94 por 74 centímetros, una composición del año 1894, donde se trasluce básicamente una emoción profunda. Este cuadro formalmente está dividido en 3 planos. Está un primer plano donde aparece una figura femenina, un plano que se encuentra un poco más atrás donde están ciertas personas, y el último plano que es el fondo donde se ve la combinación del agua con el cielo. El pintor utiliza el contraste de tonalidades frías y cálidas para crear el efecto. Maneja también la presencia de formas onduladas y los colores también tienen estas ondulaciones en las personas. Básicamente se cree que busca transmitir el alma humana. El simbolismo que se utiliza prácticamente son las expresiones de los rostros, sobre todo en la figura femenina de primer plano, que combina una boca
casi que sin expresión, con unos ojos sorprendidos y con una mirada penetrante. Se involucran también temas de la sociedad porque hay presencia de varios personajes que están siendo conducidos. Seguimos con la abstracción, el movimiento del siglo XX, donde el arte tiene vida propia y donde la trascendencia también empieza a cobrar diferentes significados. Tiene lugar en la Primera Guerra Mundial, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver sobre todo con esa manera distinta de percibir el mundo y de poder expresar las emociones de una forma pura y esencial. Tenemos a Kandinsky con la composición número 8, un claro ejemplo del arte abstracto, una creación de 1929,